Vamos a empezar con la primera parte, que es la introducción. Primero, la descripción del dilema ético. El dilema ético de la eutanasia va a girar en torno al conflicto entre el respeto por la autonomía del paciente y el derecho a decidir sobre su muerte, y la obligación médica que va a ser preservar la vida. Quienes la apoyan creen que se puede aliviar el sufrimiento cuando no hay posibilidad pues, de recuperación, mientras que los opositores argumentan que tienda contra el principio de no hacer daño, lo cual es lógico, y que puede generar desconfianza hacia los médicos y pues, profesionales de la salud. También van a surgir dudas sobre quiénes deben tomar esta decisión, si el paciente, la familia o el médico. Esta complejidad se va a agravar con temas como el consentimiento, la capacidad del paciente, los marcos legales, que van a variar pues según el país. En la parte de la justificación, la eutanasia merece ser investigada a fondo por su enorme impacto ético, legal y social. A medida que la medicina va a prolongar la vida, también surgen preguntas sobre el derecho a morir dignamente, sobre todas las enfermedades terminales o también de las degenerativas. El tema pues va a enfrentar valores opuestos, el respeto a la eutanasia versus la santidad de la vida. Además, también va a dejar que a los profesionales de la salud de situaciones emocionalmente difíciles, ya que no siempre van a contar con leyes claras o apoyo pues, constitucional. También comprender ese dilema va a ayudar a construir políticas más humanitarias y más justas. Vamos a pasar a la parte de objetivos. Nuestro objetivo general va a ser examinar los desafíos éticos que rodean la eutanasia, examinando los principios bioéticos, los marcos legales y las consecuencias sociales, al tiempo que se va a evaluar las repercusiones en las prácticas de atención médica y los derechos de los pacientes. Vamos a tener tres objetivos específicos que van a ser explorar la evolución y la historia del concepto de la eutanasia a lo largo de los años. También vamos a comparar las posturas legales y marcos normativos en distintos países con respecto pues a la eutanasia. Luego vamos a tener a analizar desde un enfoque ético diverso a los conceptos a favor y también en contra de la eutanasia. Pasando a la parte de metodología, vamos a tener que este estudio pues va a usar un enfoque cualitativo mediante la revisión documental, y también se analizaron artículos pues científicos, también textos de la bioética, leyes nacionales y ensayos filosóficos. También se compararon las leyes sobre la eutanasia en países como Canadá, Países Bajos y España. La investigación se basó en principios bioéticos como la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia, con el fin de pues entender los conflictos morales que se enfrentan tanto los pacientes como los profesionales de la salud al tomar las decisiones sobre el final de la vida. Antecedentes históricos y evolución del dilema. ¿Cómo ha surgido respecto a la eutanasia en lo largo del tiempo? Pues esta palabra proviene del griego que significa buena muerte. En la actualidad se entiende como un acto de proporcionar la muerte de una persona que lo solicita de manera libre para liberarle de un sufrimiento irreversible e intolerable. Históricamente la percepción ha estado fuertemente marcada por factores culturales, religiosos y políticos. Y bueno, especialmente tras los crímenes cometidos por los nazis, provocó que este término esté estigmatizado y asociado con asesinatos masivos de personas en un estado vulnerable, lo que provocó una confusión conceptual entre eutanasia y homicidio, siendo estos dos en realidad claramente distintos, puesto que la eutanasia requiere la voluntad expresa del paciente, mientras que el homicidio carece de consentimiento alguno. Sin embargo, la sociedad ha evolucionado y en las últimas décadas se ha producido una emergencia de autonomía como derecho fundamental de sociedades demócratas. Junto a legal y ético, la eutanasia ha ganado reconocimiento de diversas legislaciones. Países como Holanda, Bélgica han despenalizado la eutanasia activa directa, mientras que otros países como Oregón, o sea, Estados Unidos, Canadá y Australia, se han aprobado leyes sobre el suicidio asistido o la muerte médicamente asistida, teniendo como ejemplo el marco normativo español, que ha revolucionado hasta reconocer los derechos del paciente a rechazar tratamientos de soporte vital, aunque la eutanasia activa directa sigue siendo un objetivo de debate jurídico y ético. La demanda social por la regulación de eutanasia avanza exponencialmente según estudios recientes. Alrededor del 84% de la población española apoya la legislación de la eutanasia y transforma la profundidad de los valores sociales, pasando de una visión sacratizada de la vida a una en la que le da autonomía y dignidad a las personas que requieren. La autonomía implica el respeto de la capacidad del paciente para tomar decisiones libres e informadas sobre la vida, su cuerpo, incluyendo el derecho a aceptar o rechazar tratamientos o solicitar la eutanasia en casos de sufrimiento irreversible, siendo el principal tema de debate contemporáneo al punto de que varias leyes modernas reconocen implícitamente el derecho del paciente a decidir el final de su vida. La beneficencia. Este principio obliga al profesional a actuar para la salud del paciente en búsqueda de su bienestar. Teniendo en cuenta el contexto de la eutanasia, se puede interpretar como la obligación de aliviar el sufrimiento del paciente cuando ya no es posible curarla, y la voluntad del paciente es permitir su muerte respetando el interés y la paz del paciente. La no maleficencia exige evitar causar daño, donde surge el principal dilema de si prolongar la vida del paciente artificialmente es una situación de sufrimiento extremo, evita o prolonga el daño. Y la justicia busca tratar a todas las personas con equidad y respeto, garantizando el acceso a la eutanasia y que se regule sin discriminación y que cuente con una garantía suficiente para evitar abusos o coacción, especialmente sobre personas vulnerables, teniendo dos enfoques: el enfoque constitucional, que involucra el derecho fundamental como el derecho a la vida, la integridad física y la moral, la dignidad humana y el libre desarrollo de las personas. Sin embargo, la Constitución no está estable una única postura sobre la eutanasia, dejando espacio a la interpretación y a la evolución de la legislación y la sociedad. Y respecto al enfoque ético, considera que la tensión entre el respeto a la autonomía del paciente y la obligación de no causar daño y la necesidad de garantizar la justicia y la protección, especialmente para quienes no pueden expresar su voluntad,
Asimismo, las prácticas internacionales demuestran que las regulaciones acompañadas de mecanismos de control y asesoría ética permiten conciliar estos principios evitando abusos y respetando las decisiones personales libres e informadas. Comenzando con las posturas a favor, tenemos como fundamento principal la autonomía del paciente. En casos en donde el paciente está atravesando por enfermedades o por una enfermedad incurable o ya no existan tratamientos realmente eficaces, entonces ya es éticamente aceptable que recurra a la eutanasia. También está involucrado lo que es el derecho a una muerte digna, puesto que ya no solo abarca evitarle la prolongación de su sufrimiento físico, sino también su sufrimiento psicológico. Por el campo médico, la beneficencia también apoya esta postura, puesto a que la prioridad del médico es aliviar el sufrimiento del paciente. Es por esto que el accederle o el permitirle el acceso al paciente a la eutanasia vendría a ser considerado un acto compasivo. En España, el caso de Ramón Sampedro respalda estos argumentos. A los 25 años, él tiene un accidente que lo deja tetrapléjico y a partir de ese entonces fue dependiente de otras personas para poder realizar sus actividades diarias. Es por esta razón que él solicita tener acceso a la eutanasia, pero le niegan su pedido, así que en 1998 él decide quitarse la vida. Este caso impulsa la legalización de la eutanasia en el año 2021 en España, bajo estrictas condiciones. También están las posturas en contra. Una de ellas es la defensa del valor de la vida humana, que a partir de ese punto de vista, la vida tiene un valor totalmente independiente a la calidad de vida, la salud y la autonomía. Es por esto que la vida debe de ser totalmente defendida en cualquier caso, debido a su valor absoluto. También está involucrado el principio de la no maleficencia, debido a que se dice que el rol del médico es curar y aliviar al paciente, más no provocar su muerte. Por esto es que el acceso a la eutanasia sería algo muy en contra de los principios éticos de la medicina. También se corre el riesgo de que el paciente tome su decisión influenciado por factores económicos o sociales. Y finalmente, desde una perspectiva religiosa, se dice que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, por lo que debe de ser acompañada, mas no eliminada a través de la muerte. Ahora empecemos con la discusión. Nosotros al tocar el tema de eutanasia, se nos van a plantear importantes dilemas éticos en la práctica médica, ya que vamos a enfrentar el derecho del paciente a decidir sobre su vida, como la obligación del personal de salud a preservar la vida y evitar el daño, y en eso también está el principio de no maleficencia. Uno de los principales retos es establecer el criterio subjetivo, ya que al valorar el sufrimiento y la incurabilidad puede ser subjetivo y variar según valores, tanto personales como culturales. También nos va a preocupar el riesgo de que su legalización se extienda a situaciones ambiguas o a personas muy vulnerables. Teniendo por otro lado, estamos teniendo el rol del médico, que este suele ser un rol complejo, pues puede existir un conflicto entre su objeción de conciencia y el derecho del paciente a acceder a este procedimiento. Finalmente, vamos a tener en cuenta que es fundamental analizar el contexto social en el que se pide la eutanasia, ya que factores como la pobreza, el abandono pueden influir en esta decisión. Ahora vamos a hablar sobre las perspectivas culturales o globales sobre la eutanasia. A nosotros al tocar este tema, vamos a abordar de formas muy distintas según el país, ya que no es igual en todos los países, ya que esta va a estar influenciada por factores tanto culturales, religiosos, sociales o éticos. Por ejemplo, en los Países Bajos la eutanasia está legalizada desde el año 2002, y esto va a ser bajo condiciones muy estrictas. Por ejemplo, los médicos pueden practicarla siempre y cuando el sufrimiento del paciente sea insoportable y las condiciones de mejora sean nulas. Y también tiene que ser con una solicitud del paciente siempre y cuando sea voluntaria y consciente, y también el paciente esté bien informado. Este modelo va a reflejar una sociedad que prioriza la autonomía del paciente y el derecho a decidir sobre el final de la vida. En cambio, en Japón, la eutanasia activa no es legal y sigue siendo un tema muy sensible. Aunque exista cierta aceptación de suspender tratamientos médicos en casos terminales, la cultura japonesa, que está influenciada por el budismo y factores tradicionales, considera el sufrimiento como parte natural del ciclo vital, y esto da gran importancia al respeto de la vida. Esta comparación entre estos dos lugares nos van a evidenciar cómo cada sociedad enfrenta este dilema desde sus propias creencias y el contexto histórico. Mientras algunos países avanzan en legalizar la eutanasia bajo el principio de la autonomía, otros aún lo van a rechazar, teniendo en cuenta que estas valoran la vida y el sufrimiento desde una perspectiva más espiritual o colectiva. La eutanasia es un tema complejo que involucra dimensiones éticas, legales, sociales y culturales. Su análisis revela que eso no es solo cuestión médica, sino es un fenómeno multidimensional donde el respeto a la autonomía del paciente, especialmente en casos en el que el paciente está en un periodo de sufrimiento, también se apoya el principio de beneficencia al buscar aliviar el dolor, aunque entra en conflicto con la no maleficencia, el cual prohíbe causar el daño. Quienes también se oponen advierten sobre la posible desvalorización de la vida humana y presiones externas que podrían influir en la decisión de morir. Además, la legalización de este método varía según el país, reflejando diferencias culturales, jurídicas y religiosas.
El presente estudio nos permitió una aproximación teórica y normativa al fenómeno de la eutanasia, aunque presenta algunas limitaciones importantes. Nos basamos exclusivamente en fuentes secundarias, lo que proporciona una visión general del tema, pero nos impide acceder a experiencias directas de pacientes o profesionales de la salud, limitando así la comprensión del fenómeno en contextos reales. Además, la dificultad para obtener marcos legales actualizados y completos de todos los países nos redujo el alcance comparativo del análisis. Finalmente, debido a la complejidad del tema, algunas posturas éticas o religiosas pudieron ser abordadas de manera simplificada. Finalmente, proponemos diversas recomendaciones para poder mejorar el abordaje ético, legal y profesional de la eutanasia. Entre ellas, destacamos la necesidad de fortalecer la formación en bioética clínica del personal sanitario, especialmente en temas relacionados con el final de la vida y los dilemas actuales. También se sugiere establecer marcos reales claros con protocolos rigurosos que aseguren decisiones informadas y supervisadas. Es fundamental, finalmente, garantizar el acceso universal a cuidados paliativos integrales para que la eutanasia no sea la única opción frente al sufrimiento.